mejores sillones, llegas a tu cuarto, ¿verdad? Y parece la suite presidencial del hotel más caro de México, ¿verdad? Todo muy arreglado, o buscamos por lo menos tener las cosas para nuestra comodidad. ¿Cuánto les gusta estar cómodos en su casa? A mí me gusta llegar a mi casa y estar cómodo, ¿verdad? Pero yo no sé si tú alguna vez o yo hemos pensado en que debemos preparar un lugar para también ministrar el nombre del Señor. Me ha llamado mucho la atención, hermanos, porque alguna vez que vi el reportaje de estos hombres de narcotráfico muy poderosos, con casas muy grandes, un común denominador, si tú has visto que la casa de ellos, cuando los terminan atrapando, casi siempre tienen una capilla en medio de sus propiedades. Wow, qué interesante, no sé si lo habías visto, alguna vez lo has visto, ¿verdad? Casi todos estos tienen su capilla y hasta su sacerdote personal, ¿verdad? Hermanos, es triste, pero a veces la gente del mundo que no conoce al Señor toma en cuenta lugares especiales para Dios. No sé si alguna vez tú alguna vez fuiste a algún lugar donde estaba alguna imagen y se le prendían ahí veladoras y se le prendían ahí ofrendas diarias. Algunos vivimos en esa etapa, algunos estuvimos ahí, y la pregunta es: ¿por qué ahora que venimos al Señor y conocemos al Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, no hemos podido presentar a Dios, quizá no un lugar, más bien un tiempo especial para Dios? Dios está buscando que tú y yo podamos destinar un tiempo y un lugar para Él. Dice ahí la Escritura que David hizo casa para sí en la ciudad de David, pero también arregló un lugar, ¿para qué? Para el arca de Dios. Arregló un lugar para la presencia de Dios, y no solamente eso, sino que le levantó una tienda. Hermanos, qué importante es que tú y yo podamos ministrar la presencia de Dios en nuestros hogares. Y yo sé que a veces es difícil por la labor diaria, por la increíble cantidad de cosas que a diario tenemos que resolver, pero qué importante es que tú y yo podamos destinar un tiempo para el Señor. A mí me sorprende porque tengo una familia cristiana enfrente de mi casa, y tú los oyes, y ellos tienen un sistema de educación muy parecido al sistema de la antigüedad, del Antiguo Testamento, y a veces yo he llegado a incluso criticarlos, pero la verdad es que tienen tantas virtudes que yo quisiera poderlas tener, ¿verdad? Ellos como familia se reúnen y tú los oyes todos los días a determinada hora tocando el piano, y todos cantando un coro a Dios, y toda la familia ministrando a Dios en determinada hora. Una disciplina impresionante, hermanos, que a veces uno dice, bueno, y a mí a veces se me olvida, a mí a veces estoy más afanado en el diario vivir y se me olvida que tengo que preparar un lugar para Dios. David sabía que no bastaba con vivir una vida lujosa y cómoda, sino sabía que su casa debería ser a la vez un lugar donde se ministraba la presencia de Dios. Yo quiero que tú recordemos esto en nuestras vidas, que no solamente basta con vivir una vida quizá llena de comodidades o de confort, sino lo más importante, y la palabra nos dice, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La gente que puso en práctica estos principios fue gente que fue bendecida por Dios. Vemos la vida de Obed-Edom, vemos la vida del rey David, vemos la vida del patriarca Abraham, que dice que levantó ahí un lugar para Dios también, y cada uno de ellos podemos ver cómo la bendición y la provisión de Dios vinieron como respuesta a ese principio y ese fundamento establecido por Dios. Dios no nos ha bendecido con el regalo de la salvación, mis hermanos, para poder ser bendición a otros. En Génesis capítulo 12, verso 2 dice: y te haré a ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios nos llamó a ser sabios en cómo invertir nuestro tiempo. Dios nos llamó a ser sabios en la manera en la que impactamos a otros. Dice ahí la Escritura que el que gana almas es sabio. Y hermanos, el problema es que muchas veces como cristianos o como hijos de Dios invertimos nuestro tiempo en todo tipo de proyectos, mas no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en ganar almas. Y dice la Escritura que el que gana almas es ¿qué cosa? Es sabio. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser sabios? Yo quiero ser sabio.
Yo quiero que el Señor algún día diga que quizás no era persona sabio. Si vamos ahí a Proverbios capítulo 11, verso 30, dice así: el fruto del justo es árbol de vida. Proverbios 11:30. Y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Mateo capítulo 4, verso 19. Si me acompañan ahí, dice Mateo capítulo 4, verso 19. Dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué cosa? Le siguieron. ¿Y por qué tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, hermano, con la bendición de Dios en mi casa? Yo te quiero decir algo. Una vez que la presencia de Dios te impacta y llega a tu hogar, tú no te puedes quedar callado. Una vez que verdaderamente Dios hace una transformación en tu vida y hace un cambio en tu vida, tú tienes que ir y poder decir: mira lo que hizo Dios en mi vida. Mira cómo Dios ha restaurado mi familia. Mira Dios cómo ha restaurado mi vida. Porque una vez que Dios llega a nuestras vidas, mis hermanos, la bendición de Dios no es para que nosotros nos la quedemos. La bendición de Dios es para que nosotros la compartamos. ¿Y conmigo? Para compartirla. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Podemos, decía el pastor Roger, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Me encantó esta frase que dijo el pastor: podemos dar sin amor, pero no podemos amar sin dar. Quizá podemos dar sin sentir nada, sin poder pensar que amamos a la persona, pero yo te quiero decir algo: no podemos amar a Dios y no dar a los demás. ¿Cuántos creen eso? Dios no está buscando que tú y yo vivamos una vida egoísta. Dios no está buscando que tú y yo vivamos una vida centrada en nosotros mismos. Dios está buscando poder bendecirnos para que nosotros seamos, ¿qué? Bendición. Dios quiere bendecirte y Dios quiere darte toda bendición material, toda bendición espiritual, para que tú puedas ser bendición ahí en tu hogar, ahí en tu colonia, ahí en tu familia, donde quiera que Dios te ha dado. ¿Cómo podemos amar sin dar? ¿Y cómo lo muestra el Señor Jesucristo dando su ejemplo? En Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice ahí? Que Dios muestra, ¿qué cosa? Su amor. Hermano, el amor va acompañado de la acción, el amor va acompañado de las obras, el amor va acompañado de poder dar. Y el primero que se dio por nosotros fue nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuántos se dan gloria a Dios por eso? Porque dice en la Escritura que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 4, verso 20, dice así. Juan 4, 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Perdón, dice ahí Juan 4, 20. ¿Sí? Ok, quizá puse mala cita. Será Primera de Juan, a lo mejor, Alex. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Que si amamos a Dios, pero no amamos a la gente, no amamos a nuestros hermanos, ¿qué dice que somos? Mentirosos. Dice: porque el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que ha visto? ¿Cuántos de aquí aman a Dios, hermanos? Amén. Yo, en verdad, quiero decir que amo al Señor. Pero ¿sabes cómo demostramos que amamos a Dios? Amándonos unos a otros y también amando a lo que Dios amó, que fue a un mundo perdido, a un mundo en necesidad, a un mundo que sabía que había una gran desesperanza para él, pero que Dios vino a traer una esperanza para su vida. Dios está buscando hoy en día quien tenga compasión de la gente.
Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, dice así, Mateo 9, 36 al 38. Perdón, mis hermanos. Mateo 9, 36 al 38 dice, y al ver las multitudes, ¿tuvo qué? Compasión de ella, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow, mi hermano, dice que la escritura, que el Señor, al ver la gente, al ver las multitudes, dice que tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Y dice que cuando los vio, dijo que estaban dispersos, desamparados, como ovejas que no tenían pastor. Y luego inmediatamente Él se refiere a los discípulos y les dice, rogar al Señor de la mies que mande obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto? Rueguen a Dios que mande obreros, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Yo te quiero decir algo, mi hermanos, los obreros somos tú y yo. Di conmigo, tú y yo. Dios nos está llamando para que tú y yo tengamos, al igual que Él, misericordia y compasión de las gentes. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Lupita, porque al igual que los demás líderes de células han sido un ejemplo de la compasión y la bendición de Dios en sus hogares. Cada que hemos llegado a la célula, ellos no solamente comparten la palabra, dan desde cenar, y yo le digo, hermano, ¿cómo le hacen para alimentar a tanta gente, verdad? Y solamente veo algo en ellos, que es un corazón por la gente. Se acercan conmigo y nos dicen, pastor, al igual que los demás líderes, necesitamos hacer más, porque la gente tiene necesidad, porque hay una gran necesidad en nuestra colonia, porque hay una gran necesidad en la gente que estamos discipulando. Y ¿sabes qué? Me da tanto gozo, porque la obra de Dios y el plan de Dios se está cumpliendo en ese sector de la ciudad. Pero yo te quiero decir algo, hermanos, no son los únicos. Deberíamos de todos tener, incluyéndome, ese corazón para decir, yo quiero alcanzar a los más necesitados, yo quiero alcanzar a aquellos que no conocen a Dios, yo quiero ir y demostrar el amor de Dios a través de mi vida. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. Dice la escritura que Jesús dijo, aprended de mí que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hermanos, tú y yo tenemos que aprender la mansedumbre y la humildad de Dios, que es la cual en su corazón le podía hacer ver a la gente, no con ojos altivos, no con ojos de egoísmo, no con ojos de arrogancia, sino más bien con unos ojos de compasión, y poder decir, ¿en qué te puedo servir? ¿Cuántos creen eso? Yo creo que la iglesia hoy en día tiene que retomar el servicio a la comunidad. Yo creo que la iglesia hoy en día tiene que retomar el poder servir los unos a los otros. Pero nos hemos olvidado tanto, nos hemos enfocado tanto en nuestra propia familia, nos hemos enfocado tanto en nuestras propias metas, en nuestros propios problemas, que hemos olvidado que Dios no nos puso en este mundo solamente para bendecirnos a nosotros, sino para que fuéramos ¿qué? Bendición. Una vez que llega la presencia de Dios a nuestros hogares, hermanos, impactamos a otros. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, ella era la única que había conocido al Señor de su casa, y para ella era humanamente imposible que sus padres o su familia se acercara al Señor, porque ideológicamente éramos totalmente opuestos. Y empezamos a orar, empezamos a compartir, empezamos a ayudar, empezamos a servir. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Uno a uno se ha ido ganando. Hoy doy gracias a Dios por la vida de mi cuñada, porque no solamente conoció al Señor, Dios hizo una obra preciosa en su vida y ahora está sirviendo juntamente con nosotros, ¿verdad? Y ahí van todos sus hijos, ¿verdad? Ahora mi suegra se está integrando y mi suegro como que sí, como que no, pero yo sé que ahí va a estar. Y podemos ver cómo a través de servir muchos son alcanzados, hermanos. Pero a veces pensamos que el reino de Dios solamente es para nosotros.
Y Dios quiere que tú puedas impactar a tu familia. Primeramente dice Jerusalén representando a tu familia, Samaria representando la comunidad alrededor, y dice hasta lo último, ¿qué? De la tierra. Hermanos, pero no esperes ser un misionero que va a Europa para alcanzar almas, ¿verdad? Todos los días te subes a un eco, a un taxi, todos los días te subes a un camión, todos los días hay gente que se acerca a ti, que puede ser impactada por ti y por Dios en su vida. ¿Cuántos creen eso? Y hermanos, ¿para qué nos escogió el Señor? Juan 15, verso 16, y voy rápido por cuestión del tiempo. Los tacos se los están enfriando, no queremos eso, ¿verdad? Dice Juan capítulo 15, verso 16: no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Dice ahí que no nos lo elegimos nosotros a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto con un propósito. Di conmigo, con un propósito. La vida de un cristiano tiene propósito. La vida de un cristiano tiene meta. La vida de un cristiano tiene una razón de ser cada día. Y la palabra de Dios lo enseña y dice, para que vayáis, di conmigo, para ir. No para esperar. No para esperar que la gente venga a nosotros, sino para nosotros ir y llevemos, ¿qué? Mucho fruto. Dice, y no solamente que llevemos mucho fruto, sino que nuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Yo le doy gracias a Dios porque en verdad cuando vemos una semilla que es sembrada y permanece, es un gozo, hermanos. Es una bendición. Pero pues, ¿sabes qué? Dios no te llamó solamente a llevar a la gente a los pies de Cristo. Dios te llamó a ser discípulos. Digo conmigo, a ser discípulos. Jesús dio una encomienda y en Mateo 28 dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Y hermano, un discípulo no es el que le dices, cierra tus ojos y ora y recibe a Cristo en tu corazón. Ese es solamente el comienzo. Un discípulo es el que está pegado con su maestro. Un discípulo es el que aprende de su mentor. Un discípulo es el que está cercano a ti. Y a veces un obstáculo muy grande para que tú y yo no queramos ir y hacer la labor, ¿sabes cuál es? Es que no